Damos gracias a Dios que nos permite venir a la casa del Señor para adorarle, alabarle, glorificarle y escuchar su palabra. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos al versículo 16 en adelante. Vamos a estar enseñando sobre el tema alabanzas en prisión. Alabanzas en prisión. ¿Y usted sabe lo que es estar en prisión? Cuando una persona está en prisión, ¿verdad? Es cuando se le priva de la libertad a alguien, ¿verdad? Y en lo secular, una persona en prisión está en un lugar donde no puede salir a la libre comunidad. Pero hay prisiones espirituales, ¿verdad? Que atan al ser humano y que le impiden que fluyan con la libertad que el Señor quiere que sus hijos fluyan. Voy a estar leyendo en Hechos capítulo 16. Señor, tu palabra en el nombre de Jesús es sembrada en nuestros corazones y va a dar frutos agradables a ti. Y dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pausa. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Verdad? Pablo y Silas están cumpliendo su misión de llevar el evangelio y obedecer a Dios, predicando las buenas nuevas de salvación. Y acontece que cuando ellos iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación. Y ese espíritu de adivinación era el sustento de un hogar romano. Todos los días que ellos estuvieron ahí, ella les decía: estos son hombres y siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo algo incorrecto? No, estaba diciendo lo que era correcto. Lo que pasa es que cuando uno lo dice, Pablo y Silas eran hijos del Dios Altísimo, estaban proclamando la verdad. Pero el espíritu de adivinación quería engañar al pueblo que estaba allí. Porque quería decir: yo estoy diciendo que ellos son los hijos del Dios Altísimo, que proclaman las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que me acepten a mí también y crean que lo que yo digo es verdad. Eso lo hace mucho el enemigo, ¿verdad? Que dice una verdad para que... Eso pasa mucho, ustedes saben que con el ocultismo, con los espiritistas, que van y le dicen, bueno, les voy a dar un testimonio aquí brevemente. Hace muchos años atrás, yo tenía como 17, 18 años, una mala amiga, muy mala amiga, me dice: acompáñeme, que vamos a ir a una señora que lee las cartas. Y yo la acompañé. Y esa señora viene y la muchacha me dice: vente que yo te lo voy a pagar para que te echen las cartas. Y yo: no, yo no quiero hacer eso. No, ven. Pues uno se dio al engaño del tentador, porque no voy a decir que fue culpa de la amiga, fue que cedí al engaño del tentador.
Y lo primero que me dice esa señora fue, el espíritu de tu mamá está aquí. Mi mamá había muerto. Había fallecido. Mi mamá biológica murió cuando yo tenía 8 años. Y dice, el espíritu de tu mamá está aquí. Y lo primero que me dice, ¿y cómo ella sabe que mi mamá está muerta? Porque rápido empiezan los demonios a venir a traer cosas, a chotear cosas que tú viviste para que te creas que lo que estás haciendo es lo correcto. Aleluya. Pues esto era lo mismo que estaba haciendo esta mujer. Esta que tenía el espíritu de adivinación decía que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Para que ellos entendieran y creyeran que estaban en alianza con ellos. Pero Pablo, en su molestia, decía, este pichón no me deja quieto. Los reprende y lo echa fuera en el nombre de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Que los dueños de esa muchacha que le traía fortuna por medio de la adivinación se molestaron porque ya no iban a tener el sustento y el recurso y las finanzas, porque eso era como ellos tenían el dinero. ¿Y qué ocurre? Que fueron a las autoridades y le dijeron que ellos habían eliminado, sacado el espíritu de adivinación de esa muchacha y que ya no tenían manera de tener un ingreso. ¿En serio? ¿Y qué ocurre? Por esa situación, Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron azotados, fueron heridos con varas. ¿Y usted cree que eso es justo? No. ¿Usted cree que todo lo que ocurrió era para que ellos recibieran ese castigo? No. Cuando la palabra dice que los arrestaron y los pusieron en cepo, esto es una imagen de lo que puede ser un cepo. Hay unos cepos que son con las manos amarradas, los pies estirados, para que ellos estén en la incomodidad más grande, en el sufrimiento más grande. Luego de haber sido azotados con varas y después de haberle quitado las vestimentas, ellos fueron encarcelados en lo más profundo del calabozo, así que los metieron en el hueco más malo por haber hecho la voluntad de Dios. Continúo. Dice el versículo 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. La responsabilidad de este carcelero era bajo pena de muerte. Si tú como carcelero perdías a un preso, ibas a morir de la manera más cruel como lo hacían los romanos. Así que él dice, se fueron los presos, antes de que me maten, yo me mato. Pero mira, dice que Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Voy a estar hablando sobre la alabanza en prisión. Alabanzas en prisión. Cuando dice la palabra que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, ellos estaban alabando, ellos estaban glorificando, ellos estaban exaltando al Señor, luego de haber sido encarcelados injustamente, luego de haber sido azotados, luego después que les quitaron las vestimentas y haberlos puestos en cepos.
ellos a la medianoche comenzaron a adorar a Dios, a cantar himnos. Y buscaba la definición en el diccionario bíblico que viene de junio, que significa celebrar a Dios en canción, celebrar a Dios en alabanza, celebrar a Dios con himnos, cánticos de loor, cánticos espirituales, alabanzas, bendecir a Dios, atribuirle alabanza a Dios, indicando agradecimiento, hablar bien de Dios, glorificar a nuestro Dios y exaltar. Así que en medio de esa circunstancia tan desastrosa que ellos estaban viviendo, ellos estaban adorando y exaltando y glorificando a Dios. Y dice la palabra que los presos oían. Me ministra mucho porque cuando nosotros alabamos a Dios, no solamente Dios recibe nuestra adoración, sino que hay otros que escuchan. Y cuando nosotros alabamos a Dios, como dice la palabra por definición, celebramos a Dios, engrandecemos a Dios, glorificamos a Dios, exaltamos a Dios. Y cuando nosotros exaltamos a Dios, si hay alguien que no cree, se supone que diga, no, es que yo quiero alabar a ese mismo Dios que ella le alaba. Es que yo quiero servirle al mismo Dios que ella le sirve. Porque Pablo y Silas estaban heridos. Brutalmente fueron heridos. Y ellos adoraban a Dios. Ellos habrán dicho, los presos habrán dicho, ¿y quiénes son estos muchachos que le han hecho todo lo que le han hecho? Y ellos adoran a su Señor. Ellos alaban al Rey de Reyes. El carcelero, en su desesperación, cuando vio que hubo un terremoto, y el terremoto fue porque el Señor movió los cimientos para que se glorificara su nombre. El carcelero dijo, se fueron los presos, porque se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, se soltaron los cepos. ¿Cómo fue eso? Eso fue un milagro de Dios. Porque los carceleros no fueron y la abrieron. Es que la alabanza y la adoración de Pablo y Silas produjo un estremecimiento en el Señor, donde dijo, yo me voy a glorificar. Porque mis hijos no se van a quedar en vergüenza. Porque mis hijos estaban haciendo su voluntad, haciendo mi voluntad. Y sobre todo, no solamente por ellos, sino porque quiero revelármele a la vida de los que están allí, porque la salvación llegó a ese hogar. Llegó a la vida del carcelero, llegó a la vida de su familia, como dice la palabra. Entonces, hay una forma simple de ser salvo. Cuando hay convicción de pecado y cuando hay desespero. ¿Alguna vez usted se ha sentido desesperado? Aleluya. ¿Alguna vez usted ha sentido desesperanza? Aleluya. Y cuando hay desesperanza en nuestro interior, ¿a quién acudimos? Adiós. A Dios. A Dios. Y Dios no quiere que nosotros tengamos desesperanza para acudir a Él. Él quiere que nosotros acudamos a Él en todo momento. Amén. En los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Amén. Porque sabemos que Dios está. Es la fe que somete todo a Dios y que cree con el corazón la verdad que es conocida. Pablo y Silas no vieron su libertad como un medio de escape, sino como una oportunidad para testificar. Me ministra mucho porque el Señor con un terremoto rompió las cadenas, abrió las puertas de todos los presos. Tuvieron oportunidad de huir, tuvieron oportunidad de salir corriendo. Esta es la oportunidad. El Señor, ¿qué hizo? Nos dio la libertad. ¿Y qué hicieron? Se quedaron ahí. ¿Y usted qué hubiese hecho? Todos hubiésemos salido corriendo. Pero ellos no utilizaron su libertad como un medio de escape, sino como la oportunidad de testificar al Dios que les servían. En medio de su sufrimiento, Pablo y Silas experimentaron una fuerte presencia del Espíritu Santo que llenó sus corazones de gozo y alabanza. Ustedes se imaginan a Pablo y Silas cada vez que recibían un cantazo de vara, cuando los pusieron en el cepo, que ellos dijeron, yo voy a adorar al Señor, no importa que esté aquí, porque la libertad no depende de cómo estén mis manos y cómo estén mis pies.
Yo soy libre de corazón, libre de espíritu para adorar al Señor. Así que ellos estaban llenos de la presencia del Señor y de su Espíritu Santo. Y hizo que sus corazones la alabaran y le exaltaran. En Hechos 4, 30, 29, 30, ellos le decían al Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y nosotros le hacemos esa oración a Dios. Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Dame de nuevo para hablar tu palabra. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa petición la habían hecho antes de que ocurriera esto. Y el Señor los mete preso. Danos de nuevo para predicar tu palabra. Y lo meten preso. Señor, que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante tu nombre. Y lo meten preso. ¿Y qué hacemos? Creer y confiar en el Señor. Amén. Ellos ejercieron el poder del gozo en medio del sufrimiento. Amén. Sus ropas fueron arrancadas, azotados con varas, arrojados en lo más profundo de la cárcel, y ellos no reaccionaron mal. ¿Y qué usted hace cuando le hacen un corte de pastelillo en el carro? No lo azotaron con varas ni le quitaron las vestimentas. Y de momento, ellos no reaccionaron mal ante lo que recibieron. Ellos expresaron un gozo sobrenatural evidenciado por su oración y su alabanza, por su cántico. En lo natural, ellos no tenían nada de qué estar gozosos. ¿O acaso usted cree que sí? No tenían nada por lo cual decir, yo tengo gozo. Mi brote una alabanza. No. Pero en el Espíritu, ellos viendo lo que Dios iba a hacer, ellos pudieron glorificar el nombre del Señor. Entonces el carcelero, viendo el gozo sobrenatural de Pablo y Silas, se estremeció, fue confrontado y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué fue confrontado el carcelero? Que no se fueron. Por el testimonio de Pablo y Silas, por la quietud con la cual ellos se mantuvieron en medio de todo el proceso de injusticia que recibieron. Amén. Esto es glorioso. El carcelero vio el gozo sobrenatural de Pablo y de Silas y preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para recibir esa paz? ¿Qué tengo que hacer para recibir ese gozo? ¿Qué tengo que hacer para recibir esa confianza que ustedes tienen? ¿Qué tengo que hacer para recibir ese amor que ustedes tienen? Ellos no salieron corriendo. El carcelero iba a morir en manos de los romanos porque los presos se podían fugar. Y Pablo y Silas lo sabían. Ellos decidieron permanecer y dejar que Dios glorificara su nombre. Cuando los cristianos realmente comiencen a expresar el gozo de su salvación, más personas en el mundo querrán ser salvos, iglesia. Cuando nosotros los creyentes verdaderamente comencemos a expresar el gozo de nuestra salvación, muchas más vidas llegarán a Cristo. Y eso nos confronta, porque cómo nosotros estamos testificando a Cristo en nuestras vidas, cómo nosotros estamos expresando el gozo de nuestra salvación, quejándonos, criticando, cuestionando a Dios. ¿Qué testimonio estamos dándole nosotros a otros? Pablo y Silas no se enfocaron en la injusticia que estaban cometiendo con ellos y no se desesperaron ante su situación porque estaban llenitos de fe. La fe llenó sus corazones, levantaron voces en alabanza y un terremoto violento sacudió la prisión. Usted sabe el susto que uno pasa cuando tiembla la tierra. Yo no asusté, pero cuando tembló la tierra,
como a las 4:00 de madrugada, hace varios años atrás, nosotros estábamos durmiendo. Y de momento, esa cama empezó a mecerse como si estuviéramos en un crucero. Peor. Y yo recuerdo que yo me levanté y yo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos cogimos, mi esposo Victoria y yo, empezamos a orar y a abrazarnos, pero eso se sintió tan fuerte. Fuerte. Imagínense lo que estaban allá en el sur, que estaban en plena acción. Imagínense lo que dice la palabra, que fue un terremoto violento que sacudió la cárcel. Fue tan violento que abrió las cadenas, rompió las cadenas, abrió las puertas. Así que, ¿cómo estaba ese carcelero? Llenito de miedo. Dijo, tembló la tierra, se fueron los presos, me van a matar. Y como matan a los romanos, mi cabeza van a cortar. Así que ese momento de desesperanza en él fue confrontado con el momento de tranquilidad, de quietud, de Pablo y Silas. Estamos aquí. Maravíllese de esto. Dios sacude los cimientos de nuestras propias prisiones cuando le permitimos dirigir nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar nuestra voz y proclamar la victoria que ya tiene para nosotros. Pablo y Silas fueron encarcelados por haber honrado el propósito de Dios. Y la alabanza de ellos provenía de un gozo, de una alegría sincera. Una alegría obtenida en mantenerse firmes cuando más difícil resultaba permanecer firmes. El gozo y la alegría es una recompensa frecuente a la resistencia. Nosotros desarrollamos el gozo y la alegría cuando permanecemos fieles en los procesos, firmes y confiados en los procesos. Cuando hay pruebas, el canto al Señor es diferente. ¿Usted no lo ha escuchado? Cuando estamos en prueba, ¿cómo clamamos al Señor y cómo adoramos al Señor? Cuando estamos en proceso sale nuestra mejor alabanza. Aunque a lo mejor sale con una voz más afónica. Pero ¿sabes por qué sale nuestra mejor alabanza? Porque sale de un corazón que reconoce que necesita a Dios. Que reconoce, yo necesito a mi Dios. Yo necesito su fuerza, yo necesito su valentía, yo necesito su poder. Enfrentamos la prueba y Dios nos capacita con poder, con fuerza, con fortaleza, que va más allá de nosotros. Y confiamos y ganamos y sobrellevamos la prueba y alabamos al Señor. La perseverancia y el triunfo producen alegría. La perseverancia y el triunfo producen gozo. ¿Quiere gozo? El gozo es parte del fruto del Espíritu. Y dice que por la perseverancia y por el triunfo desarrollamos el gozo. La alabanza triunfa gloriosamente. La alabanza abre las puertas de la cárcel. El poder de la alabanza produce liberación, rompe cadenas de opresión y ocurre lo sobrenatural de Dios. Amén. La alabanza produce fortaleza. La palabra nos enseña que tenemos que animarnos los unos a los otros a alabar al Señor. Nos unimos aquí en la congregación los unos a los otros para alabar a Dios. Aquí usted no viene a alabar a hombre, ni a alabarse a usted mismo. Aquí venimos la congregación a alabar y glorificar y celebrar a nuestro Dios. Y si usted ve que un hermano no está alabando, hágale, alabe. Glorifica el nombre del Señor. Porque a lo mejor esa persona tiene una prisión allá adentro y está así. Y esa persona necesita ser liberada.
Así que sea un Pablo y sea un Silas y alabe, que la persona te escuche. Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida. Glorifique el nombre de Dios para que la persona pueda reconocer que necesita al Señor. Aleluya. Seamos llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cantos de alabanza a Dios, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Eso nos exhorta la palabra en Efesios 5:19. Que seamos llenos del Espíritu. ¿De qué? Que seamos llenos de qué? Del Espíritu de Dios. Que hablemos entre nosotros con cantos de alabanza a Dios, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias en todo. Diga, doy gracias a Dios en todo. Doy gracias a Dios en todo. Doy gracias a Dios en todo. La alabanza sirve para la edificación, la exhortación y el consuelo del cuerpo de Jesucristo. Libera el espíritu de profecía y la magnificación de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué estaban cantando Pablo y Silas? No creo que estuvieran cantando. Yo danzo, 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 danzo. Eso no estaba en los salmos. Esa canción no estaba escrita en los salmos, pero a lo mejor estaban cantando: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Ustedes se imaginan a Pablo y Silas cantando a las 12 de la medianoche ese salmo, y los presos escuchando. ¿Cómo ellos pueden estar cantando que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre? Y de momento surge un terremoto. ¿Qué pasó aquí? Y ellos permanecen, mira, confiados. ¿En quién? En Cristo, en el Señor. Y ellos cantaban, ¿qué? Una alabanza profética. Aleluya. Ellos estaban alabando a Dios proféticamente. Y usted sabe que cuando uno canta en el Espíritu, la persona que el Señor quiere tratar y escucha va a recibir la palabra que Dios le quiere ministrar a su vida. ¿Para qué? Para que venga a Él, para que glorifique su vida y honre a Dios. ¡Qué glorioso, qué maravilloso! Cristo viene e inunda nuestras mentes con la gloria del carácter de su Padre, del Padre, cuando nosotros le alabamos. Así que por medio de la alabanza edificamos, exhortamos y consolamos el cuerpo de Jesucristo. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y adoramos y alabamos al Señor, no estamos cantando canciones sin sentido. Estamos cantando canciones proféticas, canciones que dan alabanza al Rey, que dan palabra de esperanza, que dan palabra de exhortación y consuelo al alma, a ustedes, a mí, a todos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no venimos a cantar aquí, qué bonita, qué bonito, qué bonito. No, venimos a alabar a Dios y glorificar su nombre, testificar de las grandezas que Él ha hecho en nuestras vidas, de la libertad que nos ha dado. Amén, aleluya. Hebreos 13:15 dice: ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza a Dios constituye un sacrificio. ¿Y qué significa sacrificar? Vamos, iglesia, que ustedes están duros en esto. ¿Qué significa sacrificar? Matar. Sacrificar es matar, por definición del diccionario bíblico. Matar por un propósito. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se sacrificaba el cordero? ¿Verdad? ¿Con qué propósito?
para que el Señor recibiera el holocausto y fuera perdonado el pueblo. Jesucristo fue sacrificado, fue muerto, fue matado, para que nosotros tuviéramos redención en Él. Porque fue un sacrificio con un propósito, fue muerto con un propósito. Pues dice la palabra que nosotros tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza, que tenemos que matar por un propósito que es alabarle y bendecirle a Él. ¿Y qué matamos? La carne. Tin, 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 tin. Muy bien. La alabanza requiere que nosotros matemos y sacrifiquemos nuestro orgullo. Yo no voy a cantar porque es que yo canto feo. Yo no voy a levantar mis manos porque, ay Dios mío, qué ridícula. ¿Qué van a decir de mí? No, Señor, tú no me toques, mira, que yo no empiece a hablar esas lenguas extrañas. ¿Usted no se ha escuchado? Oye, porque todo eso lo hemos vivido. Y mientras vamos creciendo en nuestra relación con Dios, vamos anhelando más de Él. Y digo, Señor, tócame, quémame, lléname, que yo quiero ver todas las lenguas que tú me quieras dar. Dame la interpretación, el don de ciencia, de reprensión de demonios. Señor, aviva el fuego en mí, Padre. Y queremos más de Él. Y anhelamos más de su presencia, más de sus frutos, más de sus dones. La alabanza requiere que sacrifiquemos nuestro orgullo, nuestro temor, que sacrifiquemos la dejadez y cualquier cosa que pueda amenazar, disminuir o interferir con nuestra adoración a Dios. Descubrimos el fundamento de toda nuestra alabanza. ¿Y cuál es el fundamento de toda nuestra alabanza? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros alabamos y adoramos a Dios? Porque es que Él es nuestro Salvador. Dale gloria a Él. Nosotros no alabamos para vernos bonitos. No alabamos y adoramos para que el otro nos vea bien. Alabamos a quien es nuestro Salvador. Porque el fundamento de toda nuestra alabanza es Cristo Jesús. Nuestra alabanza es por Él. Nuestra alabanza es en Él. Nuestra alabanza es con Él. Nuestra alabanza es a Él y para Él. Amén. Cuando usted entienda esto, usted le va a adorar con liberalidad. Aun cuando usted esté en el supermercado y usted reciba una buena noticia, usted va a glorificar al Señor ahí, no importa quién esté allí. Y si usted siente la presencia del Señor y tiene que hablar en lenguas, ahí mismo usted las habla y glorifica el nombre de Dios. Porque no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios por quien es Él. Si no, pregúntale al pastor dónde yo recibí el don de lengua. En un estacionamiento en San Patricio, ahí públicamente, todo el mundo me estaba viendo. ¿Y usted cree que a mí me importó? Yo anhelaba tanto ese regalo de Dios, que no importa, eran casi como las 12 de la noche, ¿verdad? A medianoche, sí. Y estaban los de la basura, sacando la basura de las tiendas. Yo sentía un gozo, y una llenura, y yo no sé qué, tan maravilloso, que yo decía, a mí no me importa quién me esté viendo. Los carros pasaban, y yo, llena de Dios, porque era algo que anhelaba. A Él le ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza. Nuestra alabanza nunca va a tener estorbo, siempre y cuando sea dirigida a Él, al autor y consumador de nuestra salvación. Su cruz, su sangre, su amor que nos dio el don de la vida y el perdón de nuestros pecados. Nuestra alabanza es sacrificio vivo a Dios. Por eso cuando usted llegue aquí, no llegue con manos caídas. Llegue a la expectativa de lo que usted quiere que Dios haga en usted. Levante sus manos, cierre sus ojos, adore a Dios y dígale: Señor, lléname de ti, bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Lo que tú quieras hacer conmigo, hazlo. Lo que yo falte por entregarte, lo entrego. Pero usted deje que el Espíritu Santo fluya en usted. Sacrifique su carne, sacrifique su orgullo, sacrifique su mente, su corazón. Entrégueselo a Él, porque la alabanza y la adoración es a Él. El Señor se entregó por completo. Jesucristo entregó su vida por completo a nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a poder adorarle? ¿Por qué no vamos a poder levantar las manos? A veces llegamos cansados del trabajo, sí, pero el Señor nos renueva la fuerza.
Señor, la palabra dice que Él multiplica fuerzas donde no las hay. Amén. Pero nosotros tenemos que adorarle. Los que adoran y alaban al Señor son los que son redimidos por la sangre del Cordero. El que no ha sido redimido por la sangre del Cordero no puede adorar y alabar a Dios. Amén. Aleluya. Cáchela. La palabra dice que somos considerados reyes y sacerdotes. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios y fuimos adquiridos a precio de sangre. No nos compraron con un billetito de 100, ni con un billetito de 50, nos compraron a precio de sangre. Dice, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que usted entienda esto bien. Nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, que le adoramos y alabamos al Señor, somos reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Que anunciemos las virtudes, que anunciemos las bondades, que anunciemos lo bueno que es nuestro Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Anunciando lo que dice la prensa? ¿Anunciando lo que dice el periódico? ¿Somos voceros del mundo o somos voceros de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Podemos testificar y hablarle de otros, de cómo el Señor te libertó de la depresión, cómo el Señor te libertó del pecado de la fornicación, cómo el Señor te libertó del adulterio, cómo el Señor te libertó del pecado de los juegos, de los vicios, cómo el Señor te libertó del alcoholismo. Podemos testificar de eso. Cómo el Señor te liberta de la vanidad del mundo. Podemos testificar de eso, de lo que anunciamos, lo que el Señor hizo en nosotros. Porque Él nos escogió, nos redimió, nos compró a precio de sangre. Y no todo el mundo es escogido. Amén. ¿Ok? No todo el mundo tiene el privilegio de gozar lo que nosotros disfrutamos. Ser escogidos, hijos de Dios, llamados con propósito a anunciar las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es glorioso, es maravilloso. La autoridad en el creyente siempre se revela y se relaciona con un caminar de pureza y perseverancia en la adoración. El espíritu de adoración es esencial para que el reino de Dios tenga avance. Un pueblo que no adora, un pueblo que no alaba, no puede avanzar, no puede permitir que avance el reino de Dios. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban encarcelados? Permitiendo que el reino de Dios avanzara. Amén. Ellos alabaron y adoraron a Dios. Y el carcelero se convirtió en toda su familia. ¿Qué ocurrió? El reino de Dios avanzó. Amén. El reino de Dios conquistó tierra del enemigo. Porque dice que el carcelero se arrepintió, confesó a Jesucristo y su familia también. Y dice que se bautizaron. ¡Ah! ¡Wow! Esto es maravilloso. Así que la adoración en el pueblo de Dios es esencial para que el reino de Dios tenga avance. Amén. Ese debe ser nuestra prioridad. Que el reino de Dios avance, que el reino de Dios alcance más vidas, que más vidas vengan de las tinieblas a la luz de Cristo. Y se logra por medio de nuestro testimonio. Cuando el pueblo de Dios le dé la prioridad a mantener una adoración humilde, genuina al Dios Todopoderoso y crecer en ella, experimentaremos el poder de Dios prometido para la obra evangelística y veremos victorias espirituales. Me ministra mucho porque Pablo y Silas no le dieron prioridad a sus sentimientos, ni a su aflicción, ni a la injusticia que se estaba cometiendo, sino que le dieron la prioridad a su adoración.
El Señor nos puso aquí, vamos a adorarle. Vamos a cantarle. Vamos a cantar himnos y glorificar el nombre del Señor. Y al ellos hacer eso, vieron una victoria espiritual. Vieron el milagro de que vieron romperse las puertas, las cadenas, los cepos se cayeron y vieron cómo el carcelero recibió al Señor. Esto es glorioso. Amén. Así que cuando nosotros entendamos y pongamos la adoración humilde y genuina a Dios Todopoderoso como prioridad, vamos a experimentar el poder de Dios y veremos victorias espirituales. El poder del creyente delante del trono de Dios, adorando al Cordero y exaltándolo en el Espíritu Santo con alabanza, confunde poderosamente al adversario. Cuando nosotros adoramos al Señor, el enemigo se confunde y se tiene que ir, porque las tinieblas no pueden habitar con la luz de Cristo. Y cuando nosotros adoramos a Dios, ¿a quién estamos adorando? Dios. A nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es luz. Y la luz y las tinieblas No mezclan. no mezclan. La alabanza y adoración a Dios reconoce que Dios gobierna. ¿Quién gobierna su vida? Dios. ¿Quién gobierna mi vida? Dios. Podemos decir que es Cristo, podemos decir que es Dios, pero solamente quien lo conoce verdaderamente es Dios. Porque a veces nuestras decisiones y nuestras acciones van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Aleluya. Y ahí venimos a clamar por misericordia. La alabanza y la adoración a Dios reconoce que Dios gobierna. Dice la palabra que firme es tu trono y que tú eres eternamente. ¿Cómo es el trono de Dios? Firme y eterno. Firme. ¿Y cómo es Él? Eterno. Dios es eterno y firme es su trono. Cuando es firme es que no se puede mover, no se puede cambiar. El ser humano no puede añadir o disminuir poder o gloria al gobierno del reino de Dios. Y hay veces que nosotros como humanos queremos torcerle la mano a Dios, como nos enseña el pastor. Que queremos, mira, decimos, voy a hacer un ayuno de 40 días para que el Señor me dé a esta persona, porque me quiero casar con esta persona. Cuando Dios ha dicho 20 veces, esa persona no es. Y dice, yo voy a orar, voy a hacer un ayuno, 40 días, me voy a meter, oro, Señor, 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 Señor. Eso no va a mover la mano de Dios. Firme es su trono y Él es eterno. Por más que ayunemos, por más que oremos, lo que Dios estableció Se cumple. está establecido. No podemos añadir más gloria, no podemos añadir más poder al gobierno del reino de Dios, que es todopoderoso. Amén. ¿Ustedes entienden esto? ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Dios es Dios. Amén. Como dicen por ahí, Ponce y lo demás es parking. No. Dios es Dios y lo demás es parking. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Usted puede decirlo? Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. ¿Y en quién encontramos consuelo? En Dios. ¿En quién encontramos fuerza? En Dios. ¿En quién encontramos sabiduría? En Dios. ¿En quién encontramos propósito? En Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él está sentado en su trono. Él es eterno. Y Él nos ha delegado a nosotros, sus hijos, una responsabilidad. Porque dicen, como Dios es Dios, que lo haga Él. Y nosotros somos real, sacerdocio, linaje escogido. Y como somos sus escogidos, tenemos una responsabilidad que Dios delegó en nosotros. Aquí. ¿Cuántos son redimidos por la sangre de Cristo? Amén. Amén. Pues tenemos una responsabilidad como sus escogidos. Le damos la bienvenida al reino de Dios y enfrentamos las situaciones aquí en la tierra, revestidos del poder y la fuerza del Espíritu de Dios para remover las circunstancias difíciles o imposibles de transformar. Cuando le decimos que se haga tu voluntad como es en los cielos, aquí en la tierra, nosotros estamos recibiendo todo el paquete completo del reino de Dios. No, este sí, esto no. El paquete completo. Porque Él es Dios, firme en su trono, y Él es eterno. Y nosotros somos sus representantes aquí en la tierra.
La alabanza nos fortalece. La alabanza confunde al adversario. La alabanza nos da victorias para que glorifican a Dios, quien está en su trono. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. ¿Puedes dar gracias en todo? Cuando te pinchas el dedo chiquito, das gracias. Cuando te pinchas un dedo, cuando te martillas el dedo gordo, damos gracias a Dios. Tenemos que dar gracias. La alabanza honesta y sincera trae la presencia de Dios, la manifestación de Dios, porque la presencia de Dios siempre está. Su manifestación, te pregunto, ¿o has escuchado? ¿Te sientes solo, abandonado, deprimido, triste? ¿Han escuchado anuncios? Si te sientes solo, triste, deprimido, pare de sufrir. Deprimido, triste, solo, abandonado, nadie te quiere, todos te odian, cómete un gusanito. Llame a la línea, yo no sé qué, para que se te arreglen todos tus problemas. Antes, cuando existía Walter Mercado, llama a Walter Mercado, paz y amor. Pues no tiene que llamar a ninguna de esas líneas. Alabe a Dios. Hay una línea directa con nuestro Padre Celestial, y es por medio de la alabanza, es por medio de la adoración, es por medio del reconocimiento de su gloria, de su honra. Mira a la persona que tienes a tu lado, ¿te sientes solo? Alaba a Dios. ¿Te sientes triste? Alaba a Dios. ¿Estás deprimido? ¿Deprimida? Alaba a Dios. ¿Te sientes abandonado o abandonada? Alaba a Dios. ¿Y qué vamos a hacer en todo tiempo? Alabar a Dios. Cuando alabamos a Dios, testificamos y hablamos de la bondad de Dios en nuestra vida. Dios habita, dice la palabra, ¿en dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando dice que habita, es que se sienta, permanece, se establece. Dice que se casa. Qué maravilloso, ¿verdad? Aleluya. Que habitar no es lo mismo que venir y irse. Ajá. Habitar es convivir, tener una relación íntima. Él se siente y permanece. Yo me lo imagino. Ahí está Naila cantando de nuevo. Necesito que me vengas a ayudar. Necesito que me vengas a ayudar. Lo tengo rayado. Y después digo, yo sé que tú me ayudas, Dios. A ver si digo, Señor, necesito que me ayudes. Señor, tú eres mi ayudador. Señor, necesito que me des fuerza. Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, necesito que tú proveas. Tú eres mi provisión. ¿Verdad? Porque somos humanos. ¿Verdad? Y hasta que no vayamos a la presencia, pues vamos a sentir y padecer. Pero Dios es nuestra fuerza. Amén. Dios hace más que una visita cuando le alabamos. Su presencia permanece con nosotros y establecemos una relación más fuerte con Él. Esta verdad hace crecer nuestra fe, nuestra confianza, y nos libra de molestias, tormentos y de la esclavitud del enemigo. ¿Por qué alabamos y adoramos a Dios? ¿Por qué usted adora y alaba a Dios? Porque Él es Dios. Porque Él es bueno. Dice la palabra en el Salmo 18:3, porque Él es digno de ser alabado. Y a mí yo me gozo mucho y disfruto escuchar a otras personas. ¿Ustedes han escuchado conversaciones de hombres? ¿De qué hablan? Vamos aquí las nenas. Vamos a aprovechar este foro. ¿De qué hablan? De carro. De carro. Sí, de carro. De armas de fuego. De deporte. Zapato. ¿De qué? Las tenis. De tenis, de música. ¿Qué más hablan los hombres? De trabajo. Y una cosa que yo he notado mucho, y es que no sé por qué, ¿verdad? Yo digo que es que como ya no se pueden tener 500 caballos corriendo a la misma vez naturalmente, pues lo necesitan en un carro. Que tenga 500 caballos de fuerza. Pero ustedes ven con esa pasión que ellos se hablan,
de cómo el aro, la goma, el mofle, los motores, los caballos. Tú dices, wow, ya yo me quiero convertir a eso también. Como que es un imán que te atrae. Pues con esa misma pasión, que hablamos de carro, que hablamos de que del trabajo, que hablamos de pistola. Con esa pasión tenemos que hablar de Cristo. Ahora los hombres no se queden atrás. ¿De qué hablan las mujeres? De las uñas. Del pelo. Ay, Dios mío. De las carteras. De los esposos. Que sean para bendecirlo, de Marshalls, de los esposos que sean para bendecir del esposo. Más vale que tu matrimonio anime a otro a tener un matrimonio saludable. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo secular, ustedes no se han visto con qué pasión de momento hablamos. Wow, por los tenis esos nuevos que salieron y me los quiero poner con esta falda color fucsia y esta camisa color blanca. Ay, el pinte del pelo me lo quiero dar chinita hoy y mañana rubio. ¿Verdad? Porque eso está ahora de moda. Ustedes han visto y han escuchado cómo las personas hablan con tanta pasión por lo que ocurre en el mundo secular. Pues eso, darle alabanza a eso, porque están elogiando eso. Estamos aquí. Los amo. Los amo. Pues esa alabanza tiene que ser dirigida a nuestro Dios. Y hablar con esa pasión de lo bueno que ha sido Dios, de lo maravilloso que ha sido el Señor para nuestras vidas, de cómo el Señor nos ha perdonado infinitas veces, de cómo el Señor entregó su amor por nosotros para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, de todas las promesas que hemos visto el cumplimiento en nuestras vidas, con esa pasión, ese fervor que hablan de carros, de carteras, de maquillaje, de zapatos. Hay que hablar de Cristo. Porque el mundo necesita a Cristo, las vidas necesitan venir a su Salvador. Y tenemos que testificar de lo grande y lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Testifique de lo maravilloso que tiene, del esposo maravilloso que tiene, de la esposa maravillosa que tiene. No se queje más de su esposo y de su esposa. Cuando usted habla de su esposo y de su esposa, ¿la persona tiene ganas de casarse o quiere salir corriendo? Muchacho, casarte para estar bien como tú, yo mejor ni me caso, me quedo sola y sola. No. Si Dios te dio un esposo y Dios te dio una esposa, dice la palabra, bienaventurado el que haya esposa. Feliz. El que tiene una esposa es bienaventurado. Porque el Señor te puede dejar solito y solita. Así que disfrute y celebre las bendiciones que Dios le ha dado. Porque por medio de disfrutar su matrimonio, disfrutar a su esposo o a su esposa, testifica a otros y abre puertas para que esa persona reconozca a Cristo. Todo lo que nosotros hagamos, decimos, es una oportunidad para que esa persona pueda ver a Cristo en nosotros reflejado. Y despierte en esa persona esa hambre y sed. ¿Por qué? Por correr a Cristo. Nosotros tenemos que despertar en ellos el hambre para que vengan a Cristo, no para que salgan corriendo. ¿Ok? Para terminar, alabamos y adoramos a Dios porque Él es digno de ser alabado. Hacemos que Él brille. La alabanza centra nuestra atención sobre nuestro Dios, quien es digno y merecedor de ser glorificado y alabado. La medicina dice que la luz ayuda a sanar a una persona que está en depresión. ¿Cuánto más la alabanza a Dios, que nos proporciona la luz de Cristo a nuestra vida y nos da de su gozo? Si usted alaba a Dios, usted tiene que estar brillante. Usted tiene que estar resplandeciente. Que donde quiera que usted entre, la gente diga, esta persona tiene a Cristo en su corazón. Que donde quiera que usted entre, haya un cambio de la atmósfera. Cuando hay una atmósfera pesada, cuando hay una atmósfera en opresión, usted está lleno de la luz del Señor. Así que hacemos que brille la atmósfera. La alabamos con el entendimiento, con inteligencia, dando testimonio del amor de Dios por nosotros y de nuestro amor por Él. Como resultado tenemos vida y no muerte. Los otros que nos escuchan alabar a Dios oirán el testimonio de nuestra salvación y de nuestra gozosa relación con Dios, lo cual los conducirá a su salvación. Una vida separada de Dios
y en rebelión produce destrucción, pero una vida consagrada a Dios, en obediencia a Dios, una vida que alaba y que glorifica a Dios, produce sabiduría en nosotros, bendiciones espirituales. Recibimos poder para ordenar nuestra conducta porque decidimos y optamos por vivir una vida obediente a Dios. Y el resultado, vamos a tener entendimiento, conocimiento profundo sobre la salvación divina de nuestro Salvador. Nuestra alabanza se convierte en un vehículo para que Dios llegue a nosotros y nos ayude. Amén. Enseñamos a nuestros hijos a alabar a Dios. Nosotros tenemos que criar una generación y de que alaben a Dios. Usted no puede dar por sentado de que sus hijos van a alabar a Dios. Usted tiene que enseñarles a alabar a Dios y usted tiene que ser testimonio para ellos de que usted alaba a Dios. Con entusiasmo, con pasión, exaltando las virtudes de nuestro Dios, celebrando el poder y el propósito de Dios, adorándole de todo corazón, cantando con el espíritu y la mente, llenos de gozo, y se hace voluntariamente, porque el Señor recibe la alabanza que sale del corazón genuino, no el corazón obligado. La alabanza repela y reemplaza el espíritu de pesadumbre. Así que vistámonos del manto de alabanza que produce alegría en todo momento y adoremos y alabemos al Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque te damos alabanza en toda circunstancia. Alabanza en la prisión, alabanza en libertad. Donde quiera que estemos, Señor, tu nombre sea glorificado y exaltado. Que día a día siempre podamos enseñarles a otros tu gran, maravillosa bondad, lo bueno que eres con nosotros, Dios. Lo maravilloso, fiel y bondadoso que eres para con tus hijos, Dios. Padre, gracias por esta palabra y sabemos que va a producir frutos en nosotros, en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestros familiares, para que vengan a tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.